Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias en San Marcos. Discúlpenme, Mateo 17. Voy a usar un pasaje bíblico que está en los tres evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, pero voy a comenzar con la versión de Mateo. Vamos a hablar hoy con el tema el deber supremo de la iglesia del siglo XXI. Mateo capítulo 17, verso 14. Si lo tienen pueden decir amén. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Pueden tomar asiento. Durante estos días hemos temas que más me apasiona y es el ministerio de liberación. Además creo que como iglesia del Señor, en sentido general, y creo que me refería a eso el pasado martes, como iglesia del Señor en sentido general tenemos una gran escasez de hombres y mujeres que ministren liberación a la vida de las personas. Por múltiples razones que no tenemos ahora la oportunidad de explicarla. Esa escasez es latente en las iglesias en sentido general. No hay quien hable del tema de la liberación. Y también hay demasiados creyentes siguiendo teologías ineficientes espiritualmente para esconder su incapacidad espiritual o falta de compromiso con Dios y la misión que están llamados a desarrollar en este mundo como cristianos. Yo tengo la convicción de que hay mucha gente que quiere vivir la vida cristiana, evangélica, con el concepto de la tradición de la religión vacía y sin Dios. Mucha gente quiere acallar su conciencia, de alguna manera pertenecer a un grupo de gente buena, pero no necesariamente se identifica con la misión, con el llamado que tiene la iglesia de Jesucristo en el contexto social donde le ha tocado vivir. Por eso siguen muchos grupos que tienen teologías vacías, fuera, sin compromiso, porque quieren algo así que es más cómodo para lo que ellos están buscando como modelo o tipo de iglesia, que una iglesia que tenga realmente un compromiso con el llamado, con la asignación que de parte de Dios tiene la iglesia desde que comenzó a operar en Hechos capítulo 2. Y esto que estoy diciendo es triste, pero realmente es un gran desafío que tenemos. Y yo sé que mucha gente no entiende
la importancia de lo que estamos hablando hasta que tiene que vivir en carne propia una situación que demanda, que requiere una iglesia con la capacidad espiritual de dar respuesta a una necesidad importante en su vida o importante en la vida de un allegado, de un cercano. A veces decimos, a mí no me interesa ser parte de una iglesia que brega con endemoniado hasta que tiene un endemoniado en tu casa. Hasta que tienes una batalla espiritual en tu propia vida, que no puedes dormir. Hasta que estás viviendo un infierno con una situación que se sale de lo natural y tienes el desespero y la angustia que te produce que ni los médicos, ni la ciencia, ni los sabios de esta tierra te pueden dar una alternativa. Entonces ahí reaccionamos y decimos, búsquenme una iglesia de la de verdad, de las que resuelven. Porque te das cuenta que necesitas algo más, que no es religión, que es poder de Dios obrando en la vida de la gente. Esta semana yo voy a estar utilizando este pasaje bíblico que presenta el caso de un muchacho lunático, dicen algunas versiones. Un muchacho que es llevado delante de Jesús por su padre. Un padre que estaba desesperado con lo que estaba pasando y va a donde Jesús a pedirle ayuda. Y específicamente me quiero concentrar en la diferencia de la respuesta o atención que le dio Jesús a este hombre desesperado con su hijo y la respuesta que le dieron los discípulos. Porque una cosa encontramos en Jesús y muchas veces otra cosa encontramos en los discípulos de Jesús. Creo y estoy convencido que es muy importante que atendamos a lo que dice la palabra, porque Jesús modeló compromiso con la asignación. Jesús modeló compromiso con la tarea que había recibido de su Padre Celestial. Y siempre, usted se puede leer los 3 evangelios sinópticos o los 4, incluyendo el evangelio de Juan, y siempre usted va a encontrar que Jesús respondió a las necesidades de la gente conforme a su llamado, cosa que no siempre ocurrió con sus discípulos. Y eso debe impactarnos a nosotros. Eso debe llamar nuestra atención. Porque nosotros debemos responder en esta tierra conforme al llamado de Dios para nuestra vida y la asignación que la iglesia ha recibido. Por eso estamos hablando del deber supremo de la iglesia. Y debemos comenzar con esta pregunta: ¿cuál era el problema por el cual este hombre vino donde estaba Jesús? Lo dice el verso 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Es un hombre con un problema que tiene su hijo, que está fuera de control y supera la capacidad del conocimiento humano para enfrentarlo. La naturaleza de la enfermedad de este muchacho era maligna. Por eso le decían que era lunático. ¿Y qué era lunático? ¿Qué significaba calificar a una persona de lunática en el contexto cultural de esa zona del mundo a la usanza del siglo I?
era una persona, cuando decían que era lunático, es una persona o que nació o que se quedó a la intemperie, amaneció un día que hubo cambio de luna o luna llena, toda una teoría fantasiosa que existía, y entonces quedó inestable emocionalmente, inestable físicamente, inestable mentalmente, porque la luna lo sorprendió y le decían lunático. Esa era la creencia. Y por eso, ante lo que le está pasando al muchacho, ¿cómo lo califica su familia y la gente? Es un lunático. Y así lo traduce la Reina Valera del 60 y muchas otras versiones de la Biblia. Y esa condición se agravaba en el tiempo, porque ese padecimiento le producía ataques terribles durante los cuales la vida del muchacho estaba en juego. Caía en el fuego o en el agua, inconsciente, incapacitado, con temblores. Y más adelante, y creo que la versión de Lucas, dice Lucas, echaba espuma por la boca, gruñía los dientes, y todo el cuadro era una persona fuera de control, una persona en una crisis total, una persona que no podía controlar sus movimientos, pero tampoco era fácil que otras personas lo pudieran controlar de alguna manera. Qué terrible era eso. Qué terrible tener una persona así. Conocí el caso de una familia que en un momento nos pidieron ayuda porque tenían un muchacho con una condición parecida. Era un adolescente, casi un joven de unos 16 o 17 años, y en su casa le habían hecho una cárcel con barrotes muy fuertes, porque cada vez que le daban los ataques, cada vez que le daba esa crisis, no había forma lógica para controlar a ese muchacho. Y para que no siguiera destruyendo la casa o destruyendo a otra persona, tenían que trancarlo, para que tampoco se hiciera tanto daño. Le tenían, era literalmente una cárcel en su habitación, con barrotes, con colchonetas pegadas en las paredes, y tratando de que cuando entrara en crisis no se hiciera tanto daño que le pudiera producir la muerte. Es posible que hay gente que me está escuchando que tiene casos similares. Es posible que hay gente que me está escuchando o que esté en este templo que ha pasado por situaciones parecidas. Y aquí debo hacer algunas aclaraciones que considero importantes para edificar a la iglesia y a cualquiera que nos puede estar sintonizando por los medios. Número uno, siempre que uno tiene algún padecimiento, los síntomas pueden indicar una enfermedad conocida, como en este caso. Y algunas traducciones lo hacen. Usted se va a encontrar traducciones como la Biblia de las Américas, que habla de un muchacho epiléptico. Por la descripción que hace el padre del problema, hoy pudiera decirse que era un ataque de epilepsia. Ahora bien, los síntomas, la manifestación eran como un ataque de epilepsia. Pero habían otros componentes. Y lo vemos cuando se produce la reacción frente a Cristo. Cuando Cristo llega, hay una manifestación superior y directamente proporcional
a la presencia de Cristo. Y es bueno observar estos detalles. ¿Por qué? Porque debemos decir claro y fuerte que no creemos que todas las enfermedades son demonios. No estamos predicando ni enseñando que todas las enfermedades son demonios. Por ejemplo, si usted come mucho va a sufrir de obesidad. Eso no es un demonio, es que usted come demasiado. Si usted se harta mucho de grasa, el colesterol le va a subir. No es que tiene un demonio de colesterol, es que pare la boquita, hermano, que usted está comiendo puro colesterol. Si usted tiene una insuficiencia renal, es posible que usted se haya llenado la boca por muchos años diciendo: yo casi no bebo agua. Y como los riñones jalaron aire por 20 o 30 años, ya no funcionan. Ay, ese demonio se me metió en el riñón. No. Usted se dañó los riñones por no beber agua. Entonces hay que hacer la aclaración. No creemos que todas las enfermedades son demonios. Las enfermedades generalmente son producidas por carencias o excesos en la alimentación, por la mala conducta que tenemos. Por ejemplo, cuando uno quiere trabajar 16 horas al día, cuando uno tiene más responsabilidades de las que puede manejar y vive un estrés permanente, eso no es demonio, es que usted se está buscando el problema. Porque usted está yendo más allá de su capacidad como ser humano. Una vez me encontré con un empresario que se llenaba la boca de decir que no, yo solo duermo 3 o 4 horas al día. Y bueno, duró unos años buenos haciendo eso y después se destapó con que tenía una enfermedad incurable y se murió como en 4 o 5 meses. Le pasó factura, la falta de descanso, de reposo. Su cuerpo no fue diseñado para trabajar de esa manera. Entonces eso debe quedar claro. Ahora bien, si creemos que los demonios pueden producir síntomas de enfermedades para parecer una enfermedad física por alguna de esas causas, y pueden confundirnos, y por eso hay que pedirle al Espíritu Santo discernimiento de espíritu y nosotros estar atentos para observar los detalles del comportamiento de la persona afectada. No podemos automáticamente calificar que es un demonio. Tenemos que observar, y cuando usted analiza el caso de este muchacho, tenía síntomas de epilepsia, pero en realidad era una posesión demoníaca. Y lo identificamos, número 1, por el daño que le producía al muchacho. Ningún endemoniado le coge con hacer cosas buenas. Siempre son con cosas malas que se parecen a lo que hace el diablo: robar, matar, destruir. Esa es la obra de Satanás. Este muchacho lo que le daba, no le daba solamente por darle, es que atentaba contra su vida. Y un segundo detalle importante es lo que dice el verso 20 del capítulo 9, la reacción delante de Jesús. Se lo trajeron delante de Jesús, y cuando el espíritu vio a Jesús, Jesús no habló, Jesús no dijo nada. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Yo les voy a decir algo, y esto no es teología, es experiencia.
yo ya por las experiencias vividas en los movimientos de las manifestaciones me doy cuenta cuando están los demonios. Es impresionante. Una persona con un problema de salud normal no se mueve en el suelo como un poseído por demonio. Son dos movimientos diferentes. Y eso es impresionante cuando uno aprende a identificarlo, porque uno se va dando cuenta con el tiempo. A veces solo la mirada. Hace 2 jueves yo tuve un caso de una muchacha. El Espíritu Santo me reveló que había en el templo una persona con un compromiso, con un pacto. Y yo solté la palabra porque estaba convencido que había sido el Espíritu Santo que me la había dado para comunicarla. Y al rato vino y pasó una muchacha joven, común y corriente, pero tenía una mirada como si fuera una fiera atrapada en un cuerpo normal y común. Inmediatamente yo la vi que llegaba y caminaba por el pasillo. Vi lo que había en ella. No era humano, era espiritual. Y le pedí inmediatamente al equipo de altar que me acompañaba que comenzaran a orar por liberación de esa muchacha. Aquí tenemos en este caso que cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y cayendo a tierra se revolcaba, echando espumarajos. Ahora, ¿cuál es el punto más importante que queremos resaltar en esta entrega? Primero que todo, y fue lo que me ministró a mí cuando estaba leyendo el pasaje bíblico, la queja del Padre. Dice el verso 16: he traído mi hijo a tus discípulos, pero no le han podido resolver. ¿Cuál era la situación? Jesús había subido a lo que se conoce como el monte de la transfiguración. Y ahí subió con los 3 discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Y allí se transfiguró, dice la Biblia, y tuvieron la experiencia aquella tan especial. Jesús estaba en el monte y los 9 discípulos restantes se quedaron con la multitud ahí atendiendo a la gente que seguía a Jesús. Y es ahí que llega el hombre con el problema. Parece que le habían informado de que Cristo estaba en esa zona. Parece que se había enterado de que hay alguien visitando esta región que tiene poder para resolver su problema. Y el hombre llega a ese lugar y quienes están resolviendo son los discípulos. Y los discípulos, al parecer, intentaron llevar liberación, pero no lo lograron. En la versión de Marcos 9, verso 16, dice que cuando Jesús bajó del monte le preguntó, oye un alboroto y le dice, ¿qué están discutiendo? Y uno de la multitud, el papá del muchacho, le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajo, cruje los dientes y se va consumiendo. Y le dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Ese hombre vino buscando respuesta. Ese hombre, al parecer, tenía muchos años buscando solución. Quizás había ido donde los médicos del tiempo, pero no le habían podido resolver. Quizás había ido donde los brujos y curanderos de la época,
sin encontrar solución. Quizá le había dado todos los baños que pueden recomendar los que hacen esas hechicería y brujería, pero nadie le resolvía a ese hombre. ¿Y por qué pienso que pasaron muchos años? Simple. Cuando Jesús le preguntó en el verso 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede este problema? El padre le respondió, desde su niñez. Toda una vida luchando con un problema que la ciencia ni nadie tenía solución. Pero al enterarse del ministerio de Jesús o del testimonio de algunos, decidió acudir a Jesús. Y lamentablemente los discípulos no pudieron darle solución al problema de este hombre. ¿Qué esperaba el hombre? No era bla, 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 era solución. ¿Qué esperaba el hombre? No que le prometieran cosas, era solución. ¿Qué esperaba el hombre? No unirse a una religión, es que le dieran ayuda con su problema. Eso era lo que este hombre necesitaba, ayuda, porque nadie me puede ayudar. Y me han dicho que Dios está aquí. Y me han dicho que hay poder todavía fluyendo. Y me han dicho que hay esperanza en uno que se llama Cristo. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo, pero los discípulos no pudieron. Ahí fue que el Espíritu Santo me estremeció. Los discípulos no pudieron. Y aquí vienen las conclusiones que el Espíritu Santo me dio para todo el que me está escuchando en esta hora y para el que está por los medios. Número 1, el deber supremo de la iglesia es cumplir con la gran comisión asignada por Jesucristo a todos sus discípulos. La iglesia de Jesucristo no es un grupo de religiosos que buscan un edificio y se reúnen los domingos. No. La iglesia de Jesucristo no es un grupo que hace catedrales para que queden bonitas para la posteridad. No. La iglesia de Jesucristo no es una sociedad de iluminados más inteligentes que todo el mundo que se reúnen ahí porque no pueden estar con los brutos del país. No. La iglesia tiene una misión. La iglesia tiene un llamado. La iglesia tiene una asignación de parte de Dios. Dios nos escogió, nos separó de la podredumbre del mundo, se reveló a nuestras vidas y nos hizo un llamado para que cumplamos con ese llamado. Marcos 16, 14. Después se apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por la incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Oh, yo no sé si tú has escuchado algo como eso. Cristo le estaba dando una misión. No los estaba invitando a ser parte de una religión. Era una misión dinámica, progresiva,
que iba a ser directamente proporcional a la necesidad. Y yo sé que mucha gente no me va a entender, pero después Dios se lo hará entender. En términos prácticos, si hay mucho diablillo, hay mucha liberación. Si hay mucho demonio, hay mucha liberación que tiene que desarrollarse. Pastor, nada más hay 10 endemoniados, liberamos a 10. Y si hay 100, los 100 tienen que ser libres. Ay, pero que mucho trabajo. No, es que es directamente proporcional a la necesidad. Muchos hacen muchas cosas interesantes en el marco de la iglesia, pero el deber supremo es cumplir con la gran comisión. Y Dios va a enviar la gente a nosotros con sus necesidades para que les ministremos a esas necesidades. Tristemente hemos construido iglesias según nuestras propias ideas. Se han construido muchas iglesias conforme a los deseos de la gente y no conforme a la gran comisión. Por ejemplo, una gran cantidad de evangélicos no le hablan a otros de su fe. Eso es increíble, la cantidad de evangélicos que no le hablan a otros de su fe. No les predican a nadie y mucho menos oran por las necesidades de la gente que está alrededor de ellos. Pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Lo he visto muchas veces, pero a mí me gusta hacer mi tarea cuando predico. Un estudio que se publicó en el 2022 de la organización cristiana Evangelist Explosion y que fue encargado a la empresa de investigación Lifeway Research, encontró los siguientes datos. Encontró que los cristianos expresan su disposición y deseo de hablar a otros acerca de su fe, son los menos dentro de las iglesias, lo cual constituye un gran desafío para la iglesia y su obra misionera. Dice este estudio que solo el 40% de los que se identifican como cristianos comprometidos han tenido una conversación acerca de su fe con desconocidos. Solo el 40%. Es decir, de 100, solo 40 le han compartido a alguien de su fe. 39% ha compartido una historia de lo que Dios ha hecho por ellos en su vida. Es decir, solo el 39% testifica de algo que Dios haya hecho en su vida. Solamente el 36% ha compartido un versículo o estudio bíblico. Solo el 34% de los cristianos encuestados han invitado a un extraño a la iglesia. Y únicamente el 30% ha compartido con un extraño lo que se necesita claramente para convertirse en un cristiano. Que al final para mí esa es la verdadera predicación. No es decir, yo soy cristiano y me siento bien y qué bonito. No. Me gusta ese último punto. Compartirle a alguien lo que se necesita para seguir a Cristo. Y dice este estudio que se publicó el año pasado que solamente el 30% de los que se identifican como cristianos comprometidos hacen eso. De 10, solo 3 invitan a alguien a seguir a Cristo. ¿Qué es lo que estamos diciendo al compartir esta información? Que hay un problema de concepción, de identidad, de qué es lo que somos. Somos la iglesia de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el instrumento de Dios para la salvación de la humanidad. Y si no lo entendemos, no vamos a conectarnos con nuestro llamado. Esa es la realidad. Si la gente tiene necesidad, en segundo lugar, el Señor espera que nosotros como sus discípulos podamos ministrar a esa necesidad. Por eso cuando
recibe el reclamo de este hombre, Cristo reprende a sus discípulos y a todos los creyentes que estaban cerca en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando la gente viene con necesidad donde un cristiano y le cuenta, mi familia se está desbaratando, no es para que tú le digas, bota ese trapo de hombre y búscate otro. No es que tú le digas, bota esa mujer que no sirve y búscate otra. No. Es para que tú como hombre o mujer de Dios le digas, hay esperanza en Cristo Jesús. Dios puede transformar tu familia. El poder de Dios puede cambiar a ese hombre o a esa mujer y hacer un cambio radical en esa familia. Pero cuando analizamos las respuestas que dan los cristianos de hoy, nos vamos a quedar estupefactos, sorprendidos, porque estamos dando la misma medicina del mundo. No, busca un terapeuta, busca un psicólogo, busca aquello, busca lo otro, bota eso. Más para adelante vive gente. Cuando Dios manda gente con necesidad a que hable con nosotros, es para que ministremos lo que Él nos ha dado. Aleluya. Es para que le demos de lo que hemos recibido. Como dijeron Pedro y Juan allá en Hechos capítulo 3. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy ahora mismo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Aleluya. Aleluya. Y no solamente se lo dijo de boca, sino que dice Lucas que Pedro le echó la mano al paralítico y le dijo, para arriba, levántate. Aleluya. Él estaba claro que había poder y que el Señor lo iba a levantar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Por eso cuando le traen el problema a Cristo y se encuentra el revolú, el conflicto, Cristo se molesta y dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo tengo que soportar? Y con esa autoridad que viene de Dios le dijo a la gente, al papá, tráeme el muchacho. Tráeme el problema. Tráeme el problema, que aquí hay solución. Aquí no se puede ir nadie sin solución. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Ese es el espíritu de la iglesia. Esa es la atmósfera que tiene que reinar en la iglesia. Ese tiene que ser el enfoque de la iglesia, llena del poder de Dios. Aquí no se va nadie como vino. Tráemelo, tráigame ese muchacho. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y el muchacho quedó sano desde aquella hora. Me encantan los milagros de Jesús. Creo que fue en el 2021 que prediqué una serie como de 16 mensajes de los milagros de Jesús. Porque los milagros de Jesús eran tan simples. Jesús no daba muchas vueltas. Jesús no te tenía que sacudir para sanarte. No te sacudía, no te jalaba, no te estrujaba. Jesús daba la palabra, ¡pum! Sin discurso largo ni nada, ¡pum! Levántate y anda. Sana, recibe sanidad. Ya, eres libre. ¿Fue injusto Cristo el recriminar a sus discípulos por no poder responder a la necesidad? ¿Fue injusto Jesús al decirle que eran unos incrédulos y perversos? No. Ellos habían sido comisionados y lo habían hecho, pero no pudieron responder a este hombre. La iglesia del Señor en general debe responder, debe dar respuesta. Esa es nuestra asignación. ¿Qué significa eso, pastor?
no podemos pensar que deben ser otros que oren por los necesitados. Soy yo, porque Dios me puso ahí. Es aquí que tenemos que orar. No, llévenlo a la iglesia tal, que ahí sí sacan demonios. No. El Señor lo mandó aquí. Aquí tenemos que sacar demonios también. No, llévenlo con el evangelista tal, porque ese sí ora por los enfermos y se sana. No. Aquí también el Señor tiene que sanar enfermos, tiene que levantar paralíticos, tiene que sanar enfermos de VIH. Aquí también yo tengo que hacerlo en el nombre de Jesús. Tenemos que orar hasta que la gloria se manifieste. Es nuestro deber supremo. Es nuestro deber supremo. Porque entonces no somos iglesia. No somos instrumentos de Dios si no cumplimos con nuestro deber supremo. Es nuestra naturaleza. Otra cosa no es la iglesia de Cristo. Otra conducta, otro comportamiento no es la iglesia de Cristo. Es una iglesia para la religiosidad del país donde se desenvuelve, pero no la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que caracterizarse por eso. Así que yo no tengo ningún reparo. Yo sé que puede sonar con ínfulas de soberbia o altanero, lo que sea, pero yo no puedo concebir que haya una iglesia cristiana evangélica donde no se ministre el poder de Dios. Tiene que haber poder de Dios. Tiene que orarse por los enfermos. Tiene que orarse por liberación de los endemoniados. Tiene que orarse por la nación. Hay que ser vallado por la república. Hay que orar por los gobernantes. Hay que orar por los problemas que pasan en el país. Si es iglesia de Cristo. Si no lo hace, es una sociedad religiosa, pero no iglesia de Cristo. Porque Cristo fue muy claro cuando habló: vayan y proclamen el evangelio a todo el mundo. Señor, a los pobres. Señor, y a los ricos, ellos no se llevan. A los ricos. Señor, a lo inteligente. Señor, hay gente muy bruta que no va a entender, también a ellos. Vayan y proclamen el evangelio. Vayan y proclamen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y en toda esa dinámica, estas son las señales. Estas señales deben estar pasando porque hay mucha necesidad en la gente. ¿Era eso exclusivo del siglo I? No, hoy es peor. Hoy es peor, pero siempre Satanás vive escondiéndose, inventándose teoría para que no lo identifiquen. Y por eso cuando uno habla de estos temas, hasta los mismos cristianos te etiquetan. Ahí está ese fulano, él es muy radical, él está de aleluyita, él se cree más espiritual que todo el mundo. Fuáquiti, para que tú te desanimes. Y para que tú digas: ay, yo no quiero que hablen así de mí. Yo soy cristiano. Y yo trato de parecerme a lo que dice la Biblia que hizo Jesús. Y Jesús no le barajó pleito al diablo. Jesús no le barajó pleito a los demonios. Jesús los enfrentó. Todas las veces que se metieron en su camino, todas las veces recibieron respuesta. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. Quien tiene que preocuparse para no chocarse con un hombre o una mujer llena del poder de Dios es el diablo y sus demonios. ¿Qué significa eso, pastor? Y creo que lo dije el martes aquí, o el miércoles en Higüey. No sé ya yo dónde que yo lo digo las cosas. Satanás tiene que mandar un enviado a alguien del servicio secreto de él. Investígate. ¿Cuál es el plan de vuelo del pastor? ¿Para qué, jefe?
para que se quiten del medio, porque me pueden atropellar a los muchachos. Pero eso no es con el pastor, eso es contigo también. El brujo del barrio tiene que sacarle la vuelta a tu casa, porque dice, ahí hay una presencia tan grande que si paso por ahí va a haber problemas. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo. Ahí oran a las 3 de la tarde, ahí se levantan orando, ahí se acuestan orando, hay problemas. ¡Aleluya! Esa es la realidad que se debe vivir en el mundo espiritual si nosotros actuamos como la iglesia de Jesucristo. Cualquier otra cosa es equivocada. No es lo que estamos llamados a hacer. No podemos pensar que deben ser otros. Para esta hora y para este lugar Dios nos ha establecido. Y es nuestro deber supremo. Yo tengo que ser el instrumento de Dios ahí donde yo estoy. Pastor, que yo trabajo en un banco. Oh. Pastor, aquí todo el mundo está con saco y corbata. Oh, porque el Señor tiene problemas con esa ropa. Ahí tiene que haber gente divorciándose. Ahí tiene que haber gente depresiva. Ahí tiene que haber gente con problemas en la familia. Ahí tiene que haber gente con enfermedades de todo tipo. Ahí tiene que haber gente con problemas mentales. Ahí tiene que haber gente bipolar. Satanás es un tramposo, que el Señor lo reprenda. Eso, cuando yo oí lo primero de la bipolaridad, yo dije, pero Dios mío. Y ya los cristianos estamos hablando de la bipolaridad como algo normal. A la luz de la Biblia, la bipolaridad es demonio. Ay, pastor, usted es radical. Bueno, está bien, pero gente que está hablando muy bien y switchea y se pone mal. Y dice que otra persona. Y que no se recuerda de nadie y ahora se comporta. Ajá. Mete el dedo ahí que la cotorrita no está ahí. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que uno viva en la luna de Venecia. Y él convivir con nosotros dentro de ese discurso. Cristo no entró en eso. Ay, él es lunático. Así él va siempre está con ese show. Y que él se va de guañangá. Y que la mente se le desequilibra. Y qué sé yo qué. Porque siempre para Semana Santa él le da eso. A mí no me importa si es Semana Santa, si es Navidad o si es Año Nuevo. Si está atado por el diablo, tiene que ser libre. En el nombre de Cristo Jesús. Tiene que ser libre. Y yo tengo que orar por liberación. Yo no te estoy diciendo que tú vas a coger y vas a comenzar a sacudirle la cabeza a la secretaria que tiene ese problema. Yo no te estoy diciendo eso. Porque la gente a veces no entiende las cosas y trastorna los métodos. Yo lo que te estoy diciendo es que tú identificaste que ahí hay un problema. Ya, comienza con una intercesión constante por esa persona. Ah, pastor, ve mi jefe. Tú no tienes que pelear con el jefe ni decirle, mire, le vine a sacar el demonio. Si le dice así, te botan. Si usted le dice a su jefe, mire, yo vine aquí, el Espíritu me reveló que usted está endemoniado y que va para afuera. Se van. El jefe le dice, te vas tú. Porque esos son los errores que cometen los cristianos. Tú lo que tienes que comenzar a orar y decirle, Señor, prepárame el momento que voy a entrar en acción. Desde que tú lo prepares, yo entro en acción como entró Esther delante de la presencia del rey y le extendieron el cetro. Voy a ayunar, voy a interceder por esa vida y tú me vas a preparar el escenario, Señor.
Te pones a orar y a interceder por esa persona y un día esa persona te llama y te dice, mira, yo no sé por qué, pero yo quiero que tú me escuches, a ver qué tú me dices de este problema. Y ahí tú haces así, dices, ahora llegó mi hora, voy a ministrar la palabra de Dios. El deber supremo de la iglesia del siglo XXI es cumplir con la gran comisión, con todo lo que implica. Termino diciendo que oro al Señor para que nadie se queje por esta iglesia, ni por las iglesias que el Señor nos ha puesto bajo la responsabilidad. Que nadie se queje, ni por nosotros los que servimos al Señor en este lugar, porque vino y no le atendieron o no le oraron. A veces yo he terminado agotado y no es que me gusta orar después que termino de ministrar, pero la gente viene. Y no vienen porque me ven la cara bonita, es porque tienen un problema. Y a veces yo estoy tan agotado que le tengo que decir a algunos hermanos que están ahí, ayúdenme a orar por esta persona. Pero no le puedo decir que no. No le puedo decir que no. ¿Por qué? Porque están como el papá de ese muchacho. Pastor, ayúdeme. Y yo no quiero que esa gente un día llegue delante del Señor y le diga, tus discípulos que se reúnen ahí no me atendieron, no oraron por mí, no me resolvieron el problema. Yo quiero que digan lo contrario. Ay, Señor, qué buenos discípulos tú tienes. Desde que llegué no me soltaron. Oraron por mí. Y hoy puedo testificar de que soy libre. Y tu obra es manifestada en mi vida. Aleluya. Aleluya. Oro para que nadie que llegue a este lugar se vaya sin respuesta. Por eso le digo a los amigos que están aquí o nos sintonizan por los medios, hoy es tu día de salvación. Pastor, que usted no me conoce, hoy es tu día de salvación. Pastor, usted no sabe el lío que yo tengo, hoy es tu día de salvación. Una vez un señor, y lo he testificado mucho, fue a nuestra iglesia en la Romana y le había dicho a sus amigos que el día que él fuera a esa iglesia se iba a caer. Porque ese hombre era tan pecador, tan malo, que las paredes iban a caer. Eso le dijo él a sus amigos. Y fue a la iglesia. Y antes de terminarse el culto se fue. Y cuando sus amigos le preguntaron, ¿y qué te pasó? Tú dijiste que se iba a caer la iglesia, de tan malo que tú eres, que las paredes iban a caer. Y él le dijo, me fui porque si me quedo un minuto más me convierto. Y después me enteré por las noticias que era un narcotraficante de alta gama. Y había llegado a la iglesia como con 8 guardaespaldas que se quedaron afuera. Y ese testimonio a mí me impactó porque yo mismo le digo, si lo hubiera sabido antes, hasta yo me preocupo. Pero lo importante es que la iglesia tenga respuesta de acuerdo a su llamado. Por eso yo no me atrevo, yo no siento ningún temor en decirle a la gente, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay solución en Cristo Jesús. Solo Cristo te puede ayudar. Yo no te voy a dar tiempo ni te voy a dar formas, porque eso solamente lo determina Dios. Pero yo te digo, hay esperanza en Cristo Jesús.
el poder de Dios no se ha cortado. Dios puede hacer maravillas, puede hacer milagros, puede hacer sanidades, puede hacer liberación. Hay esperanza. Ven a Cristo, porque el único que te puede ayudar es Cristo. El único que puede romper las cadenas que te atan al vicio, al alcohol, a las drogas. El único que te puede sacar del hoyo de la depresión es Cristo. El único que puede sanar un cáncer es Cristo. El único que puede poner un riñón nuevo es Cristo. El único que puede poner un corazón nuevo es Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo sana. Solo Cristo liberta. Ese es el mensaje que nos identifica. Ese es el mensaje que nos define. Cualquier otra cosa no es la iglesia de Cristo. Por eso, amigo, conviértete a Cristo. Porque todo lo que te hemos dicho es verdad. Que Dios te bendiga. Hemos presentado